Hoy seguiremos conociendo el sur de Honduras, aquí en Choluteca. Estamos caminando encima del puente donde se ve aquí a la derecha el río Choluteca y habían niños bañando. Estamos con profe José de la UTH aquí en la ciudad. Cuéntanos un poco más sobre el puente. Pues este es nuestro emblema, ¿verdad?, del sur, construido en el 1935, una colaboración con los gobiernos de Japón, Estados Unidos. Bueno, estamos entrando ahora a la ciudad y aquí a la derecha ya estamos viendo el primer parque y hemos visto que Choluteca tiene muchos parques. En Progreso solo hay dos. Excelente que hay muchos árboles para la sombra. Estamos con Waldorf, quien es un alumno de la UTH aquí. Cuéntanos sobre este parque. Fue construido en el año de 1935 al 37. Al mismo momento que construyeron el puente, construyeron el parque. Exactamente. ¿Quién es este señor aquí? Tiburcio Carlos Andito. ¿Era presidente por cuántos años? Como unos 20 años. Era un dictador. ¿Pero dictador que fue querido o un poco...? Fue una dictadura, pero también fue un mandato en el cual ayudó bastante en la constitución de la república. Dulce, antes de que existiera el puente, ¿cómo cruzaba el río la gente? Utilizaban balsas. Esta calle sigue hasta Tegucigalpa. Sí, hasta Tegucigalpa. Y para allá que... Tenemos Nicaragua y ahí están pues las aduanas. Saludos a los amigos de Nicaragua. Saludos. Aquí vienen los primeros dos muchachos que hemos visto en el parque. ¿Para dónde iba, amigo? Hacia el centro. ¿Hacia el centro y eso? Trámites de la universidad. ¿Qué estás estudiando, amigo? Ingeniería en sistemas. Está bañando en el río, amigo. ¿Cómo está el ambiente en el río? ¿Está suave? Profe, hemos ido a varios parques desde ayer, pero casi la mayoría pasan vacíos. Los parques que más se llenan es cuando hay influencia de estudiantes, ¿verdad? Obviamente creo que los estudiantes universitarios, pues no siento que... Y ya se han perdido la cultura de estar en parques. Correcto, o sea, ya en casa, whatsappeando, TikTok. Más buscan donde haya wifi. Si usted se fija, antes de llegar a la Verde, hasta ahí llegaba el río. O sea, después del Mich, ya no era tan caudaloso como antes. Qué interesante ese sistema de colores. Eso no existe en el puente Democracia de Progreso, ¿verdad? No, creo que no, ching. De repente unos hombres nos acercan. ¿Qué será? Mucho gusto. ¿Para dónde iba, amigo? Aquí vivo. Él viene de Estados Unidos. ¿De qué parte de Estados Unidos, amigo? De Norte Carolina. En serio. Saludo a la gente de Norte Carolina. Saludos a todos ahí. ¿Hace cuánto tiempo no había visitado aquí? Vengo seguido, pero tengo 25 años de vivir allá. Wow. ¿Qué es lo que más extrañas de Honduras cuando estás allá? Pues la comida, toda la gente. Yuca con chicharrón. Pasaditas se dicen los chicharrones. Sí, también. Tenemos repostería también nosotros acá. Ah, excelente. ¿Cómo se llama? Repostería Reina. Él era jugador de Real. ¿En serio? ¿Cómo está el equipo ahorita? Está bien el equipo ahorita. ¿Qué lugar está el equipo? En segundo creo que está. ¿En serio? ¿Tocoa, verdad? Sí, en Tocoa. Sí, un saludo a los amigos de Tocoa. Vale, saludos a todos ahí. ¿No estás jugando ahorita? No, ahorita no, ahorita viene a jugar aquí al equipo de ¿En serio? ellos, sí. Bueno, a la orilla del parque hay una canchita bien bonita con techo y luces para jugar futbolito y básquetbol. ¿Eso es gratis el uso allá o tiene que pagar por hora? Totalmente gratis, entonces las personas aquí por las tardes o las noches vienen a jugar. Hay bastantes canchitas sintéticas que uno puede jugar fútbol. ¿Y los de UTH son buenos para jugar? Pues dicen que andaron en el segundo lugar, yo no ¿En sé serio? si será verdad. De repente aparecen unos muchachos, cuéntanos de esa camisa internet banda ancha, ¿qué es eso? Somos una empresa de telecomunicaciones. Brindamos internet aquí en la zona sur. ¿Esta estatua del caballo tiene algún significado? Es el caballo del presidente Tiburcio Carías, como él fue general, y ya está el caballo blanco, ¿verdad? Que otros podrían decir que fue el caballo blanco de Francisco Morazán también. Ronnie está queriendo hacer una competencia. Vaya a ver si puede más que Ronnie. Le vamos a comprar una baleada si puede más. Comenzando ahora. 1, vamos, 2, 3. Vaya, ganó Ronnie. A Ronnie le vamos a comprar la baleada. Dulce dice que quiere mostrarnos algo con el billete de 100. En el billete de 100 lempiras hay 3 aspectos muy importantes. Número 1, aparece el puente de Choluteca. Número 2, tenemos uno de nuestros próceres, José Cecilio del Valle. Y también otro detalle muy importante es que se muestra la Casa Valle, que fue la casa donde él creció. Él nació aquí en Choluteca. Él nació aquí en Choluteca y es pariente de Dionisio de Herrera, que también es otro prócer de aquí de Honduras. Ok, los amigos nos están invitando a comer pastel. Él es venezolano. Mucho gusto. ¿Usted es venezolano y vive aquí en Honduras? Sí, hoy tengo un tiempo viviendo aquí en Honduras ya. ¿Cuánto tiempo, amigo? 4 meses. ¿Usted está en camino a Estados Unidos? Vamos rumbo a Estados Unidos, sí. ¿Usted tuvo que cruzar el famoso Derian? Sí, todo eso lo hemos cruzado ya. ¿Es verdad lo que dicen que allá es bien difícil? Bastante difícil, sí es. ¿Cómo fue esa decisión de quedar 4 meses en Honduras? ¿Es para ahorrar el dinero para seguir? Sí, es para hacer el dinero para seguir adelante. De paso que me robaron aquí. ¿Se asaltaron aquí? Sí, ahí en el Parque Valle nos robaron los documentos y por eso es que no hemos seguido, pues. No te creo. ¿Cuánto tiempo más en Honduras? Aproximadamente medio año. Un saludo a su familia. Saludo a mi familia de aquí de Honduras para Venezuela, pues. Gracias, gracias. Gracias. Alan, estábamos viendo que en las noticias de que hay muchos venezolanos que cruzan la frontera y se quedan en Choluteca. Él es el primero que hemos visto. Ahí donde él está trabajando, le ofrecimos que pudiera agenciarse un poquito de dinero. E incluso él le ha mandado también a su familia porque la vida en Venezuela me dice que Es peor. es peor. Nuestro amigo nos quiere llevar a conocer un negocio aquí, Repostería Reina. Esta repostería
repostería es una repostería que tiene ya casi 40 años. Fue el cumpleaños de Julio hace un par de días, así que él va a ser el primero. ¡Wow! ¡Qué grandote! Vamos a ver qué dice de la repostería Reina. Un solo, una gran mordida. Está súper rico. ¿Cómo es diferente de la norte? El pan es un poquito esponjoso y en el norte es como más suave. Aquí me encuentro con Beatriz, quien viene de Tegucigalpa. Hace 5 años estamos viviendo aquí por cuestiones de trabajo de mi esposo. ¿Hay más oportunidades aquí o en Tegus? Choluteca está creciendo. Amigo, cuéntanos de ese monumento atrás de usted. Un kiosco que hizo del alcalde. ¿Es nuevo? No, ya tiene como 4 años. Hay muchas rotondas como esto en Choluteca, como en Comayagua. Les digo que tiene de las mejores calles en todo el país, bien pavimentados, con muchos carriles. Lo interesante de la ciudad de Choluteca es que aquí no tenemos semáforo. Ayer que fuimos allá pensábamos que se había ido la luz de la ciudad, no. Ya no se usan los semáforos aquí. Otros monumentos, sí está lleno de monumentos. Monumento a la Madre, monumento a lo que es el Empira. Estamos entrando a la zona de comercio, bastantes edificios. Aquí sí, todas las tiendas son de piezas de carro. Nos están confirmando nuestros guías de que aquí en Choluteca no hay tanta presencia de pandillas como en la zona norte o en Tegus. Eso es muy bueno porque vamos a caminar en la noche, un poco de todo. Eso es lo bonito de esta Choluteca, que se ha mantenido también la seguridad. Mira, primer café que hemos visto aquí en el centro. ¿Ustedes son bailarines? ¿Y eso? Sí, nosotros dos somos bailarines. Vamos a ver un paso. Un paso muy conocido es el chique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Un aplauso! Sí, tiene baile aquí. ¿Nació eso, Nancy? Choluteca siempre se ha caracterizado por ser la cuna del folclore. Dulce, cuéntanos, en ese sector de la ciudad hay muchos edificios de este estilo colonial. Tengo entendido yo que es uno de los centros históricos más conservados a nivel nacional. Profe, ¿qué es ese edificio a la derecha, Gobernación? Es la Gobernación Departamental de Choluteca, ahí es donde se encuentran todas las instituciones gubernamentales. ¿No es la municipalidad esto? No, la municipalidad queda aquí más a la derecha. Aquí dice Registro Nacional de las Personas. ¿Cuántas personas viven ya en Choluteca? Contamos con más de 300.000 personas. De repente un montón de gente aquí. ¿Qué es lo que tiene aquí, amigo? Yuca con chicharra. ¡Wow! Eso es el famoso manjar sureño. ¿Ya comió ya el chicharrón? Ya comimos Ya. ¿Qué dice el sabor? No, lo mejor de lo mejor. ¿Esto es desayuno o almuerzo? No, este es un platillo exquisito de la zona sur. Cuando sea, no importa. Cuando sea. 60. ¿Aquí prefiere la yuca blanca o la María? Aquí se cosecha la blanca. Saco una salsa roja y a ver qué será, algo picante. Dale vinagre. Vamos a probar el famoso manjar del sur aquí de Doña Delmi. Está bien jugoso esto. Wow, esto va a ser muy bueno. Chile, eso chile. Muy rico. Es el vinagre. Ey, está buenísimo. Vamos a ver qué dicen así. No, aquí es delicioso. Y con los dedos, ¿verdad? Una de las mejores yucas de acá del sur. Muchas gracias. Desde Asia, Honduras, está invitando a un señor a una tienda. Cuéntanos de la tienda, amigo. Tenemos tecnología y útiles escolares y todo lo que tenemos. Para todos los estudiantes del sector. Todos los estudiantes del sector. ¿Cuántas escuelas hay aquí en ese sector? Como 12, más o menos. 12. Alrededor, sí. Dulce, mira, por ejemplo, este edificio es estilo colonial. Sí, por ejemplo, aquí no se han tomado el trabajo de remodelarlo correctamente. Muy bonito el mural de este edificio, muchas cosas que representa la ciudad como los camarones y mariscos. El profe nos está guiando a un edificio aquí en el mero centro. Estamos en la escuela Tomasa, donde José estudió hace cuánto tiempo atrás. En el 2007 yo me gradué aquí. ¿Y eso ahí? Gatitos, aquí abundan también los que son los gatos. Como les mencionaba, ha tenido mucha remodelación. Y antes era solo de hembras. Solo era para niñas, ¿verdad? Y la escuela Dionisio, que era escuela para varones, y luego lo convirtieron todas en mixtas, ¿verdad? Cuéntanos, Sebastián, ¿en qué grado estás? Cuarto, ¿Cuál es el sueño que tienes cuando ya estés grande? ser policía. ¿Hace bastante fechada en la casa? No, El otro año, ¿eh? sí. Vaya, Sebastián, muchas gracias. Estamos con Anderson y Gendanis. ¿En qué grado está Anderson? Sexto, ¿Cuál es el sueño que tienes cuando ya estés grande? ser policía. También policía. También policía. Ya hemos visto que muchos quieren ser policías. Cuando estés grande, ¿qué es el sueño que tienes? Ser un gran futbolista como Maradona y Pelé. ¿Y en qué equipo te gustaría jugar? Yo estoy en un equipo que se llama América y este sábado tengo un partido. ¿Es una escuela de fútbol? Sí, Un saludo a los compañeros del equipo. del nombre de Jesús, que nos vaya bien. Con el 10, cuando estés grande, ¿qué quieres ser? Sacerdote y llegar a ser padre para amar a Dios. Mecánico ingeniero. ¿Será que conoces a alguien que es mecánico así? Sí, mi papá. Un saludo a su papá. Hola, papi, ¿cómo estás? Doctor. Catequista. Catequista, excelente. Abogado. Él también quiere ser abogado. Ingeniero industrial. Yo quiero ser doctor. Abogada con fiscal también. Wow, para meter preso a todos la gente mala.
Sí. Veo que la estructura de esta escuela está en buenas condiciones. ¿Cómo están las escuelas que están afuera en el casco rural de la ciudad? Hay varias escuelas que están bonitas y también que necesitan. Ve, de repente están bajando un montón de niños. Ese bus traen todos los alumnos. Sí, traen los alumnos aquí a Tomasa. ¿Para dónde van ahorita? ¿Ya terminaron la jornada ya? Sí. Un saludo a su familia. Saluda a mi hermana y a mi mamá. Saluda a mi mami. Aquí, o sea, en la parte colonial, hay bastantes leyendas, sobre todo ¿De fantasmas o...? hasta que te salen el padre sin cabeza, dicen. También dicen que hay un túnel que conecta la Merced con la catedral y que lo conecta también a la casa cural que se utilizaban durante las guerras. ¿Quién los utilizó? ¿Los narcos o...? No, los soldados, para poder refugiarse. ¿Qué es lo que tiene, amiga? ¿Rotes y tamalitos? ¿Cuánto vale, amiga? 25 la orden. Ok, vamos a probar los tamalitos del sur. ¿Tiene mantequilla? Y qué caliente. Norma, ¿cuántos años llevas vendiendo tamalitos? Uy, yo de 13 años agarrado la Wow. ¿Desde qué hora estás trabajando hoy? Desde las 10. Wow. Dice que la mantequilla del sector sur es el mejor de Honduras, ¿es verdad? Sí, es lo mejor. Bueno, vamos a probar esto. Se ve que está bien grueso. Mira cómo es el tamaño. Y lo bañó en mantequilla sureño. Me gusta esto más porque no es tan dulce. De eso podría comer hasta 10. Muchas gracias. Dice Franklin que se antojó. A ver. Buenos dientes tiene, va. Está bien suavecito, no como otros dulces que hemos comprado en Progreso, están bien duros, pero este está bueno. Dulce, en ese sector histórico hay muchos bufetes legales para los abogados. ¿Y eso por qué aquí? Porque aquí es donde se realizan más ese tipo de movimientos, ¿no? Esta migración. Esta zona se caracteriza pues por eso, más que nada. Aquí también tenemos en la Casa Valle una biblioteca pública. Aquí al lado del catedral, no vimos esto ayer. Un comedor, dice aquí. ¿Ya no hay comedor? No. ¿En serio? ¿Qué pasó al comedor? Cerraron por un comedor de tradición, de familia. ¿Estás vendiendo algo aquí? Sí, yo vendo baleaditas, tortillas con quesillo. Muchas personas ya cuando tienen discapacidades rinden en sus sueños para emprender. En el caso de usted, usted no ha rendido, usted sigue luchando. Soy luchadora. ¿A quién dedica tanto su esfuerzo? A mi hijo, a mi familia. Y por mí mismo lo hago también, para sobrevivir más, para estar activa, y uno activo, uno no piensa cosas malas. A veces de tantos retos se pone triste, deprimida, pero vendiendo su comida se queda activa pensando en su familia. Exacto, sí. ¿Cuál es el sueño que tiene para este año para su familia? La salud más que todo, salir adelante. Susana, muchas gracias por la historia. Usted está representando el corazón de Choluteca. Gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias. Gracias. ¿Cómo se siente ver tantos emprendedores, emprendedoras caminando kilómetros o hasta en silla de ruedas? La verdad que orgullosa de ser sureña, yo siempre lo he dicho. Aquí se ve cómo un pueblo quiere salir adelante. Hola, ¿cuánto valen los bananos? Dai por 10. Bueno, vamos a comprar esto. ¿Cuántos años llevas vendiendo frutas? Ya tiempo para mantenerme. Doña María, ¿cuántos años tiene? Tengo 77 años. ¿De dónde vienen ustedes? De Alcaldía. En nombre del sur de Honduras, en Choluteca, ¡brindis! ¡No, rico! ¿Dónde queda la alcaldía? Enfrente. Eso es. Bueno, vamos a entrar. Qué bonito el edificio, es estructura colonial, ¿verdad? Sí. Aquí siempre ha sido la municipalidad. Y siempre ha sido la municipalidad. Aquí estamos con las amigas de la MONI. Cuéntanos las responsabilidades que cargas el día de hoy. Encargada de ingresos y egresos. El más importante va, el presupuesto. Sí. ¿Cómo está todo bien? Hey, tenemos un periodista, ¿verdad? Sí. Sí, cuéntanos de su canal. El canal se llama Telemarcovia, canal 44, cubriendo todo el departamento de Choluteca, y un placer saludarte. Gracias. Me encanta ese estilo colonial. Mira cómo es de grueso el edificio. Parece que aquí atrás de la MONI hay un restaurante. Brava. No va a salir una señora brava ahí, va. Wow. Esto sí es un restaurante de lujo. Y yo creo que era una casa antes y ahora un gran restaurante, va. Mucho gusto. Hey, cuéntanos de ese restaurante, es antiguo. Antes de ser restaurante era guardería. ¿Qué es el tipo de comida que vende aquí? Vendemos ceviche, vendemos sándwich, vendemos hamburguesa, vendemos carne. Ya nos está dando mucha hambre. Más tarde venimos entonces. Ok. Gracias. Gusto. Gracias. Cuéntanos de este edificio aquí. Este es el Instituto Nacional de Migración. ¿De qué países vienen los migrantes? Haití, África, Venezuela más que todo. Y es donde se atienden por el sistema biométrico, donde se les da el permiso de tránsito. ¿Cuántos migrantes vienen por día aquí a Choluteca? Estamos atendiendo entre 100 a 200 personas. ¿Qué tipo de apoyo brindan los migrantes aquí en la ciudad? Kit de higiene, aquí tenemos médicos también en la institución, medicina. Wow, ese sí, en la calle de bufetes, solo aquí hay 1, 2, 3, 4, como 10 bufetes en una media cuadra. Hey, aquí me acercaron
llegaron un montón de niños. ¿Para dónde va ahorita? Para la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Dionisio. De repente, unos niños me quieren llevar a la escuela. ¿Qué era? Escuela Dionisio de Herrera. Hola, profe. ¿Los niños me están invitando? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué montón de niños! ¿Y la directora dónde está? ¿Dónde? Su ex alumna Nancy me quiso invitar a la escuela donde estudió ella. ¿Cuántos alumnos estudian aquí? Tenemos 803. Milagro que no tiene canas todavía. Todavía, pero ya casi. ¡Wow! Mira la cantidad de promociones, ¿va? ¡Hola! 800 niños. ¿Cómo eras de alumna? ¿Bien loca vos? Yo siempre fui tranquila, pero me llevaba con todo. Así como ellos, ¿va? Algo. Seguimos caminando el sector comercial de la ciudad. Hay muchas tiendas, pero no es como que hay tanta gente caminando por las calles. Cuéntanos, ¿por qué no hay casi nadie caminando las calles? Por la hora que es más transita la gente en la mañana o en la tarde, por la temperatura. Ahorita llegamos a otro sector. Aquí sí hay bastante gente, más movimiento. Wow, buenas papas. ¿Qué será eso, Nancy? ¿Bola de caballo y eso? Caballo, plantas medicinales, para los riñones, para infección. ¿Se lo chupa o se lo toma como usted? Cocido, 20. ¿Cuánto vale el arroz y frijoles aquí en Choluteca? 13 la libra y 21 la de frijoles. 21 frijoles. Inmenso ese mercado. Es más grande que el mercado de Progreso, ¿va, Franklin? Mucho más grande, sí. Ya llegamos al sector de comidas y aquí sí hay bastantes opciones. Se ve que aquí hay como unos 50 puestos de comida. A ver, vamos en búsqueda de la famosa sopa aquí de Choluteca. Sopa de costilla de res tenemos. Chuleta, costilla, camarones, pescado. ¿Cuánto vale la porción de camarones? Hay de 60, 70, 80. Qué barato. ¿Qué gustó? ¿Qué los trajo? El hambre. Apoyo, se le quitó el hambre. Vale, pues vamos a comer aquí. ¡Wow! ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Camarones son guisados ahí, bien preparados. ¿Cuánto es el precio de este plato? 70 lempiras. Todavía no puedo creer que todo esto cuesta 70 lempiras. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se llama el restaurante, amiga? Comedor Aleida. ¿Quién es Aleida? Ella es la dueña. El profe nos va a enseñar cómo es la manera correcta. Unos lo comen con concha, otros sin concha. Yo como con las manos también. ¿Cuántas personas trabajan en la industria camaronera aquí en el sur? Hay como 36 empresas camaroneras y empacadoras. Y están los productores independientes que tienen lagunas de camarón aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Res, sopa de costilla de res. Ok, Julio, vamos a ver qué dice de la sopa de costilla de res aquí de Choluteca. Todo lo que es del sur, él le encanta. Que está rico, sí. Solo que le falta un poquito de limón. Nancy, ¿qué es lo que tiene aquí? Res desmechada, arroz y puré de papa. Bueno, vamos a probar el manjar sureño. La verdad, es la envidia de toda Honduras tener ese tipo de marisco. Profe, ¿qué es lo que trae aquí? Un pescado, lo tradicional aquí en el sur. ¿Cuánto es el precio de ese pescado? 70 lempiras. Qué barato, 70 lempiras. Bien jugoso. ¿Cómo se llama ese tipo de pescado? Ese es babosa, ¿verdad? Babosa. El otro tradicional es el curvina, que le llamamos. Muy bueno, pero hay que tener cuidado con la espina. En el sur de Honduras hay muchos jóvenes que se han migrado para Estados Unidos y a España. He conocido muchos. ¿Cómo ha sido esa decisión para ti? La mayoría de mis mejores amigos allá están en Estados Unidos, ¿verdad? Porque cuesta muchas veces prosperar. Tú has decidido quedarse y estudiar. Toda la vida he vivido aquí en Choluteca, estudio Derecho. La verdad que no me arrepiento. A veces es bien complicado lo de los trabajos. Podría ser una persona consigue más fácil trabajo por conecte. Aquí estamos con doña Leida y Marlene. Qué rica la comida aquí. Cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados exactamente? En el Mercado Inmaculada Concepción, Mercado Nuevo. Excelente. ¿Cuál es el horario que lleva? 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántos años lleva el restaurante? Toda mi vida, de 10 años de entré al mercado y tengo 47 años. Muy rica la comida y excelente la atención. Un saludo a los amigos de Japón. Comedora Leida lo está saludando a los amigos de Japón y ha sido un placer atenderlos. Muchas gracias. ¿Cuánto es la libra de carne aquí? 85, 90 y el cerdo 75. Wow, aquí está el famoso camarón. ¿Cuánto cuesta la libra de camarón, amigo? 100 lempiras. Excelente el precio, 100 lempiras la libra. No es broma, dice que Choluteca es la ciudad más calurosa de todo Honduras. Sí, es verdad. De repente, un edificio grandote color azul nos está invitando a entrar. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Dónde estamos aquí ahorita? En Supermercado Carvajal, el mejor supermercado de toda la zona sur. Wow, estamos en un gran supermercado aquí. Mira, hasta aquí ya llegó el mejor arroz, Arroz Progreso. Aquí también hay varios bancos dentro del supermercado. Ahí viene un alumno de Dionisio. Un saludo a los amigos de Dionisio. ¿Cuál es el confle que le gusta más a los niños aquí en Choluteca? Chocolate. Bueno, vamos a comprarle esto para ustedes. ¿Cuál es la fruta que más le gusta a los niños aquí? Manzana. Manzana. Bueno, vamos a agarrar una manzana cada uno entonces. Vamos a ver cuáles van a escoger, la roja o verde. Vamos a ver cuál le gusta a las niñas. Aquí las dos niñas agarraron verde y la otra, la roja. Vamos a ver la otra muchacha. La verde. Muy bien. ¿Y la ella también? Rojo. Rojo, va. 70 lempiras los huevos. Eso es bueno, va. ¿Cuánto vale el cartón grande, amiga? 140. 140. Ok, vaya, amiga. Venga.
Vaya, esto le gusta aquí. ¿Sí? Mira, que hay chorro también. Venga, chicas. 27 lempiras. Qué interesante sabor ketchup. ¿Es bueno eso? Sí. ¿Sí? Uy. Vaya. Sí, ¿eso quiere? ¿Qué más? ¿Quién quiere taquerito? ¿Sí? ¿Está? ¿Algo picante? Uy, el capi. ¿Cuál es el jugo que más le gusta aquí en Choluteca? Piña. Nunca he probado eso. ¿Aquí está? ¿Piña o naranja? Piña. Aquí está piña para la niña. ¿Cuál quiere? Ve, escogió el más caro, pero no importa. ¡Ay, cuidado! ¿Qué es eso? Amiga, tenga esto. Vaya, uy, se llenó. Tiene que girar la ruleta para que gane el premio de Santa Emilia. Vaya. A ver si se lleva algo. Vamos a ver si se lleva algo. Gracias, Aguas. Ahí está, ¿eh? Se ganó. ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué tenemos ahí, Carlitas? Termos, gorras. ¡Wow! Quiero un termo de eso. Eso. Chicas, ¿quieres probar ese juego? ¿Quién quiere probar? Vamos a ver. Fuerte, va. Eso. ¡Wow! Más fuerte que mí lo hizo. Tiene buenos brazos la niña. Vamos a ver. ¡Bravo! ¡Ganó! ¿Qué ganó la amiga? Tenemos una gorrita para ella. ¡Wow! Mira la gorrita de color. ¿Está bien el color, va? Vamos a hacer la compra, chicas. ¿Vienen de la escuela o ahorita se van? Venimos de la escuela. Excelente. Y ya a descansar en la casa. Sí. ¿Todos son compañeros de la misma escuela? No, yo soy en la 18 acá, en la Tomasa, en la Dionisio. Y todos ya son amiguitas ya. Sí. ¡Wow! ¿Qué más hizo? ¿Y por qué decidieron venir a este supermercado? Porque queda más cerca. ¿Qué dice de los precios de este supermercado? Son muy buenos. Estamos con un amigo, acabamos de comprar los cacahuates. ¿Qué dice del sol aquí? Está bravo el sol, vendiendo siempre los dulces. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? A mi pareja, pues, y a mi hija. Gracias, amigo. Nancy, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el José Cecilio del Valle, conocido como El Chilo. ¿Es verdad que es el colegio más grande de la ciudad? Es el más grande y como que el más famoso. Ustedes dos estudiaron aquí. Sí, de hecho yo me gradué aquí en el 2021. Están construyendo un puente. ¿Cómo se dice este tipo de puente? Puente peatonal. Para que no tenga que cruzar los alumnos aquí. Sí, porque ya mire usted, bien transita. Es peligroso sin eso. Bueno, vamos a entrar. Mis guías ya están quemados del sol. No, todavía no aguantamos un poquito más. Aquí a la derecha hay 2 canchas de básquetbol y a la izquierda una cancha de fútbol, pero está arruinada la cancha. Por ahorita no le han dado mantenimiento, al parecer. Mira el menú, sí, tiene un poco de todo. Excelente los precios. Son varias cafeterías aquí en la mera entrada. De repente hay una estatua de alguien leyendo un libro. ¿Qué será? De José Cecilio del Valle. ¿Le gustaba leer mucho? Sí, incluso él fundó el primer periódico. Otra cancha con un buen techado. Mucho gusto, profe. Cuéntanos cuánto es la matrícula de este año aquí. Hay más de 3.600 alumnos. Aquí para los alumnos que se portan mal. ¿Cuántas veces a la consejería te mandaron? No, siempre me porté bien en la escuela. Sí. ¿Qué grado está ahorita? Voy a primera carrera. Sí, aquí hay un montón de alumnos. Aquí hay otra planta, ¿verdad, Nancy? Sí, cuando yo estaba todavía no estaba allá inaugurado, pero creo que es un área de laboratorio, si no me equivoco. Sí, es nuevo, es nuevo. Waldorf y Nancy ahora estudian juntos en UTH. Estudiaron aquí también, pero no sabían de la existencia del uno a otro. Solo estuvo un año. Yo estuve cuando en el 2021, cuando entraron en pandemia. La primera vez que miró a ella fue en la universidad, entonces. Sí, en la universidad bailando danza. ¿No fue amor a primera vista o...? No fue amor a primera vista. Somos muy buenos amigos. Ay, ¿son amigos? ¿En serio? Como las miré un poco pegaditos, no estaba seguro. Es bueno preguntar por eso, ¿va? Proyecto de construcción de aulas realizado mediante a sociedad de padres. Se ve que hay muchos aire acondicionados porque es necesario aquí en el sur. Waldorf, ¿por qué aquí dice amo el Chilo? ¿Quién es el Chilo? O así se le llama a José Cecilio del Valle. Siempre lo han llamado así. O sea, ¿José convierte en Chilo o...? Es más común escucharlo como Chilo que como José Cecilio del Valle. ¿Usted es maestro aquí? No, somos aseadores de aquí. ¿Aseadores aquí? ¿Cuántos son? Somos 4. Solo 4 personas tienen que asear toda esta propiedad. Sí. O sea que muchas gracias. Ok, aquí contamos con unos alumnos. Emes, cuando te gradúas, ¿cuál es el sueño que tienes? Después entrar a la universidad. Quiero graduarme de Derechos y sacar también Psicología, ir a otro país, llevar a mi papá de vacaciones. ¿Qué país quisieras llevar a sus papás de vacaciones? A mi papá siempre le ha gustado Argentina y a mí me gustaría ir a Japón. Un saludo a los amigos de Japón. Bye, hola. ¿Cuál es el sueño que lleva en su corazón? Poder ser pediatra. Poder sacar un doctorado. Bueno, de frente de la escuela, justamente en la gasolinera Texaco, uno de los lugares preferidos del profe José. Así es, aquí está uno de los lugares más preferidos de aquí de la zona sur, que se llama El Monchis. Ani, ¿qué es lo que nos tiene preparado aquí? Tenemos unos pastelitos, se le dicen pastelitos de chucho o pastelitos de perro. ¿Por qué dicen de perro? No te sabría decir. Pero no es porque tiene perro, obviamente. No tiene perro. Vamos a probarlo. Gracias. Estamos con los pastelitos. Profe, muéstranos cómo se come esto. Bien crujiente, se escucha que sí. ¿Qué es lo que tiene adentro, profe? Papa, carne molida, todo junto.
¿Cómo es diferente de los pastelitos de la zona norte? Que están bien calientes, está bastante crujiente, como más delicadito la masa, sí. Ani, muy encantado quedaron mi equipo con los pastelitos. ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante? Se abrió el año pasado, estamos queriendo ofrecer una comida Estilo sureño. de sureño y estilo de calles. Muchas gracias, Ani. Un gusto. Estamos ahora en el Gran Terminal del Pacífico. Esto se acaba de inaugurar. El año pasado. Pero no está en función todavía, ¿o ya? Sí, está en función ya. Somos las únicas personas adentro. ¿Has usado un bus de aquí? No. ¿Y tú? Tampoco. Aquí en la estación hay buses que van para todos los países centroamericanos. Pues sí, hay buses internacionales, hasta Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Buses para San Pedro Sula, ¿cuánto cuestan? No contamos con una ruta directa para San Pedro Sula, pero sí se cuenta con el transporte internacional Ticabús entre sus rutas destino San Pedro Sula. ¿De cuáles países viene más la gente internacional? Ticabú, Nicaragua, El Salvador. Hay mucha gente que todavía no conoce aquí, ¿y eso? Ha sido un tema de conflicto entre el sector transporte, no se quiere trasladar desde el centro de la ciudad, todavía no entienden que este es un proyecto de desarrollo y que nos va a ayudar a descongestionar el centro. La población local debería de acuerparla como tal y sentirse orgullosos de este proyecto. ¿Qué es lo que tiene aquí, amiga? Tajaditas. ¡Wow! Tajadas con pollo, vamos a probar. ¿De parte de qué restaurante, amiga? El kiosco del sabor. A ver. Buenas. Muy rico. Muy bueno. Detrás de nosotros y pegado a la estación, el terminal, está el estadio Emilio Williams. ¿Qué equipo juega allá? Actualmente ahorita pues en la sede de la UPN, de la pedagógica. La cancha es sintética, eso sí, por eso es que a muchos no les gusta. Aquí veo que los techos tienen paneles solares. Con este sol en la ciudad más caliente del país, tiene sentido los paneles solares. Y es una gran rentabilidad, ¿verdad? Tener paneles solares. Si vienen a Choluteca, tráiganse botellas de bloqueador. Ya son 4 veces que hemos echado bloqueador para no quemarnos en este sol. Bueno, llegamos a la Universidad Pública aquí de Choluteca. Está un poco retirada de la ciudad, unos 15-20 minutos. Aquí se ve varios edificios. Cuéntanos de la universidad aquí. Veo que hay muchos edificios. ¿Cuántos alumnos estudian? En el turno de la mañana y la tarde, más de 600, creo que 800 a 900 alumnos. ¿Cuánto es el costo para estudiar aquí? No, en la universidad es pública. ¿Es gratis? Es gratis. Las universidades públicas en Honduras son gratis. ¿Cuál es la carrera que están estudiando? Yo estoy estudiando Comercio Internacional con orientación en agroindustria. Ingeniería agroindustrial. Ingeniería agroindustrial. ¿Es el más popular de ese sector? Sí, aquí se da bastante lo que es la agricultura. ¿Alguien de aquí quiere trabajar en los camaroneros? Para esa área es la ingeniería acuícola. Se basa más en eso, en la camaronería. Hola, mucho gusto. Él es el director. Director, qué bonito el campus. Son muchos alumnos, ¿verdad? Hemos mantenido en los últimos años, bajó, ¿no? Del 2006 para acá. ¿Cuáles son las empresas que más contratan de los graduados de aquí? Tenemos del área de acuicultura porque tenemos una carrera única en el país y también tenemos del área de comercio internacional. Director, muchas gracias. Placer y felicidad. Aquí hay un grupo de alumnos. ¿De qué parte del país viene, amiga? De aquí nomás, de la colonia Gracias a Cristo. Excelente. De los compañeros que tienen, ¿cuántos son de Choluteca y cuántos vienen de otros sectores? Hay bastantes que vienen de otros sectores. ¿En serio? Sí, hasta de San Lorenzo. ¿Vienes de San Lorenzo, en serio? Sí, y de Nacaome y de todos esos lados. ¿Y tú qué estás estudiando? Ingeniería acuícola. ¿Es verdad que es el único lugar en todo el país que ofrece eso? Sí, es el único. Soy de San Marcos de Colón. ¿Vienes desde allá y eso que no hay universidad como esto acá? No, tengo que viajar. ¿Cuánto porcentaje de los alumnos viene de afuera? Por lo menos de San Marcos somos como unos 1000. 1000 de San Marcos. ¿Y cómo es para ustedes que tienen que venir de otras ciudades? ¿Viajan todos los días o viven en Choluteca? Viajamos. Algunos los levantamos a las 3, otros a las 4 de la mañana. Llegamos a la casa como a las 10 de la noche. Solo tenemos como 3 horas para dormir. Todo para poder salir adelante con la educación. Sí. ¿Qué es lo que estás estudiando? Ingeniería agroindustrial. Suerte, amigo. Gracias. Aquí de repente me acerca 3 muchachas. Cuéntenos, ¿cómo se conocen ustedes 3? Nos conocimos aquí en la universidad. ¿Todas son de Choluteca? Sí, de Choluteca. ¿Y las carreras que escogieron? Comercio internacional. ¿Qué tipo de trabajo les espera después de graduarse con esa carrera? Trabajar en aduanas. E inclusive para emprender, aquí aprendemos bastante. Sí, sobre la mercadotecnia y todo eso. Oh, sí, si pudieras emprender en cualquier cosa, ¿cómo sería el negocio? Podría ser ropa, maquillaje, lo que nos gustan las mujeres. Y cuando ustedes 3 terminan las clases, ¿qué hacen los jóvenes para salir y divertir? Pues salimos a platicar, a comer. Más que todo el fin de semana para hacer tareas o estar en recreaciones en la familia. Un laboratorio, dicen. Vamos a ver. Cuénteme, ¿de qué están trabajando los alumnos? Los muchachos son alumnos del Laboratorio de Química Analítica. Esta es nuestra segunda práctica y estamos aprendiendo sobre la calibración y manejo de equipos volumétricos. Ahorita más que todo estamos ordenando las muestras para las próximas prácticas. ¿Cuál es el sueño que tienes después de graduarse? Bueno, creo que seguir realizándome. Bueno, al lado de la Universidad Autónoma está la Ciudad Mujer. Es la primera vez que voy a entrar
entrar. Supuestamente es como un complejo para cualquier tipo de servicios para las mujeres. ¡Qué grande! Hola. ¿Puede contarnos qué es la Ciudad Mujer? Es un centro que fue creado y diseñado para nosotras, ¿verdad? Las mujeres, niñas y adolescentes, para que puedan recibir servicios completamente gratuitos. Este es el área del PRI donde vienen todas las mujeres, ¿verdad? Este es el primer paso, la primera etapa. Somos los primeros hombres en entrar, entonces. Realmente siempre nosotros autorizamos el ingreso de algunos caballeros. Hay mujeres que tal vez no conocen del trabajo que ofrecen ustedes. Es correcto. Recordemos que este centro es regional e interesante porque supongo que usted tiene muchísimos seguidores que por primera vez se van a dar cuenta que existe ese centro. Todo el personal que existe son mujeres. ¿Cuántos años lleva el proyecto aquí? Este proyecto en Choluteca es nuevo. Va a cumplir 3 años. ¿Cuál es el caso más común al por qué vienen las mujeres aquí? Vienen al módulo de salud por citología gratis, mamografías, limpiezas dentales, en busca de un pediatra que es completamente gratuito. Y hasta atención infantil. Este módulo fue creado para que los niños y niñas que visitan el centro estén en un espacio seguro mientras sus madres reciben su servicio. Es verdad que aquí en Choluteca y bueno, en todo el país, las impulsadoras de la economía son las mujeres. Así es. De hecho, tenemos un módulo que es de autonomía económica que lo que hace es empoderar a aquellas mujeres para que ellas puedan generar sus propios ingresos y emprender. Y hasta lleva como un gimnasio aquí. En el módulo de salud sexual y reproductiva también tenemos nutriólogas. Lleva, ¿verdad?, lo que son las dietas alimenticias. Las mujeres que son víctimas de violencia doméstica pueden venir aquí a buscar refugio. Es correcto, existe un módulo exclusivamente que trata ese tipo de casos. Ese módulo tiene agentes de PI. También contamos con psicólogas para tratar la parte, ¿verdad?, emocional. Muchas gracias. Tanta violencia contra las mujeres últimamente, sería bueno tener uno de esos en cada ciudad. Así es. Ahora que estamos en el tema de mujeres, un saludo a su esposa y su madre. Sí, un saludo, ¿verdad?, a mi esposa Dayanara, que ella es muy fan de ustedes. Un saludo a mi mamá también, que también fue alguna de las beneficiadas de este gran centro de ciudad cuando estuvimos en el COVID, y le agradezco mucho, ¿verdad?, este gran proyecto. Gracias. Bueno, ahorita estamos en el aeropuerto de Choluteca, pero tenemos un problema, es abandonado. Vamos a saber por qué. Pues fue un proyecto que también quisieron implementar, ¿verdad?, por mucho apoyo tanto de la gente y después de la administración y todo. Los viajes creo que los miraron muy caros, ¿verdad?, porque eran los que decían que un vuelo costaba hasta 10,000 empiras, solo de aquí a Tegucigalpa. Entonces creo que no tuvo mucho apoyo por parte de la población. ¿Cuándo cerró? Después de pandemia cerró. Está difícil que el turismo en el sector del sur prospere sin un aeropuerto. Creemos que debería de empezarse desde nuestro turismo, ¿verdad? Más inversión en el Pacífico, en el Golfo, que valga la pena tener un aeropuerto y que sea rentable, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora vamos a conocer una de las universidades privadas de Choluteca, la UTH. Mucho gusto, Chin Fujiyama. Bienvenido. Doctor. Campus Choluteca. ¿Cuántos alumnos se estudian aquí? Pues ahorita tenemos casi 2.800 estudiantes matriculados. ¿Cuáles son las carreras que más le gusta a la gente? Pues las carreras más fuertes es la Facultad de Derecho. También tenemos la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Excelente. ¿Y hay opción virtual también? Tenemos modalidad virtual, presencial, ¿verdad? Que justo ahorita a las 4:50 pues empiezan nuestras instalaciones. Nuestras alumnas que nos han acompañado todo el día van a ser nuestras guías. Hay 2 edificios, este es el primer edificio. Tenemos un área muy bonita que es UTH Avanza. Es el Centro de Innovación y de Transferencia de Tecnología. Apoyamos tanto a nuestros alumnos emprendedores, así como emprendedores que vienen de fuera y necesitan nuestra ayuda. Laboratorio de computación. ¡Qué montón de computadoras! ¿Para qué clases utilizan ese laboratorio? La ingeniería en informática. Dulce, quien está estudiando marketing, ¿para qué es esto aquí? Los jóvenes pueden desarrollar su creatividad, que puedan brindar contenido, algún tipo de publicidad. Laboratorio prototipado, ¿qué es eso? Wow, unas máquinas bien locos de Canadá, dice. Son impresiones 3D, ¿verdad? Wow. Con la intención de que los estudiantes puedan tener los conocimientos de sus clases de electrónica, de mecatrónica. Nancy, quien está estudiando Derecho, me está llevando aquí a la sala de... A la sala de juicios. Aquí es donde hacen los exámenes generales, las ternas, o también cuando están en prácticas, cuando hacen simulacros de juicio. Bueno, ahora vamos a subir al 3er piso. ¿Cuál es el clase aquí? Investigación. ¿Cuáles son las empresas que más contratan en ese sector? Aquí son las camaroneras, azucareras. Jasmina, ¿cuál es el sueño que llevas en su corazón? Continuar con mi maestría, si Dios lo permite. Tengo un negocio de uñas y ampliarlo un poquito más, haciéndolo como
kioscos en varios lugares. ¿Cuál es la top empresa donde quisieras trabajar? Pues ahorita estoy haciendo mi práctica en Lufusa, la que genera energía. Entonces sí me gustaría trabajar. ¿Qué tipo de energía? Térmica. Si gradúas de psicología, ¿qué tipo de trabajo le esperas? Me gustaría trabajar en ONGs. Por otra parte, me gusta también lo que es la parte clínica, lo que ya sería pues un consultorio propio o incluso en el hospital. Dice el profe que es el lugar preferido de él aquí, la cafetería. Aquí es donde los estudiantes, pues, cuando tienen una pausa en sus clases, pues aquí es donde ellos se vienen a relajar, a socializar. ¿Cuál es la comida más preferida de los alumnos aquí? Los chilaquiles. ¿Y ustedes aquí en la cafetería cuando quieren descansar, qué es lo que más hacen? Pues hacemos las tareas, tal vez que no hemos completado, y platicamos entre compañeros. Muy estudiosas las alumnas aquí. Aquí estamos en la área de administración. Para las personas que quieren matricular aquí a la UTH, ¿cuánto es el costo y cómo es el proceso? La matrícula tiene un costo de 1.100. La mensualidad es por el combo de las clases. ¿Dónde estamos ubicados? Campus Choluteca está ubicado en barrio La Cruz, Boulevard Enrique Huelde, frente a Prila Centro. Julio, tú que estudias en la UTH de Progreso, ¿cómo comparas el campus de aquí? La infraestructura de la UTH siempre es similar, no cambia nada. Colores. Colores, todo es similar y es muy bonita, a mí me gusta la UTH. Sí, son parecidos, va. Sí, son parecidos. ¿Quiénes son ellos? Son los integrantes del cuadro de danza de aquí de la UTH. Wow, se ve que sí, tiene buena pierna para el baile, ¿va? Sí. Bueno, Crocs también, ¿va? ¿Cuánto tiempo lleva bailando? Ya tengo como 5, 4 años ya. Un año. 4 o 5 años también. ¿Y cuándo es la próxima competencia? Creo que a mediados de este año empezamos. De repente dice el grupo que van a hacer un paso, vamos a ver. ¡Wow! ¿Cómo se llama ese paso? Sí que se llama. Sí que. Ahora estamos en Boulevard Choluteca, la zona más moderna de toda la ciudad. ¿Qué es todo esto aquí? La Asociación de Ganaderos de Choluteca. Aquí hacen las ferias. Aquí así hacen la feria. 28 de octubre al 16 de noviembre. Un pollo de fruta. ¿Cuánto vale la piña, amiga? 40 pesitos. 40 pesitos. Bueno, vamos a comer piña antes del partido. Vaya, amiga, agarre una. Vaya. ¿Qué dice de la piña, amiga? Está rica. Vamos a probar la piña. Muy refrescante. Lo que más me ha impresionado de Choluteca son las perfectas condiciones de calles. Aquí hay 2 carriles en cada lado y hasta en ciertas partes 3 carriles en cada lado. Es la envidia de nosotros que vivimos en el norte, que no tenemos calles así. Ahora comienza ya la zona más comercial aquí. Wow, mira la fila de carros que está entrando. O no está entrando para la comida, están tomando selfies. Saludos. Vamos a entrar a la primera plaza que construyeron, ya es de las más antiguas, pero sí se mantiene muy bonito. Un supermercado y, bueno, un poco de todo. Al otro lado está la Mega Paca, allá compro mis trajes. ¡Dios! Mira, una familia entera de Choluteca. Inmenso esa carretera, ya hemos caminado y tenemos que caminar rápido porque tenemos un partido de fútbol contra los de la UNA entre 20 minutos. Estamos viendo a este lado que está la clínica privada más grande de Choluteca, el Hospital Servicios Médicos del Sur. Dice que es un poco caro, pero tiene buenas y excelentes instalaciones. Sí, lo bueno es que tiene buenas instalaciones, ¿verdad? De alta tecnología. Estamos viendo al otro lado que hay un gran mall, Unimall. ¿Hace cuántos años construyeron esto? El Unimall está desde el 2009, fue un gran impacto económico que vino a generar empleos. Bueno, vamos a calentar las piernas corriendo al carro porque tenemos un partido en 15 minutos. Vamos a ver qué tal el nivel aquí en Choluteca. Estamos con el equipo de UTH versus la UNA. Vamos a ver cuál universidad gana. ¡Comenzamos! Está celebrando, se echaron gol.
Los descuartizaron los de la UNA, que son demasiado buenos. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Juegas en algún equipo o academia? Atlético Valle. Bueno, va. ¿Y tú cuántos años tienes? 12. ¿Juegas con el mismo equipo? No, juegan en Luz y Vida. ¿Son academia de fútbol? Sí, son academia de fútbol. Creo que ustedes tienen bastante potencial para jugar en una liga grande. ¿Cuál sería el equipo? Motagua. Motagua, va. Suerte y siempre adelante con el fútbol, va. ¿Cómo le pareció el partido? Estuvo bueno. ¿Cómo le pareció? Bien rápido a usted. Estuvo reñido, casi nos ganan. Buen partido. En el fútbol tal vez no, pero en el baile sí. En el baile sí, claro que sí. Es cierto, tal vez la plantilla no está tan fuerte, pero en danza pues ya vemos otra cosa. Bueno, venimos corriendo de la cancha porque tenemos tanto hambre. Estamos en Carnitas Venado, aquí de Choluteca. No es carne de venado, sí. No, es carne de res y carne de cerdo. Mira cómo se ponen los frijoles. Dice que estos frijoles usan manteca de cerdo, no hay cualquier aceite. Muéstranos cómo se come esto. Un poco. Comienza con la carne. Y el pedito de queso. Rico. ¿Cuántas veces has venido aquí? No podría decirlo exactamente. Muchas veces. Qué jugoso el limón. Vamos a ver cómo es. Frijoles con manteca de cerdo. Obvio, los más ricos. ¿Se lo bañó en frijoles? Pruébelo. Ok, ahora me toca a mí. Costilla y carne de res, chorizo también. Vamos con la costilla. Con la cebollita. Mucho vinagre, así como me gusta. Limón rojo. Buen chorizo. Vamos a ver. Muy picante y cae muy bien con el chimelito, por lo picante. Fíjate bien. Bien, muy picante y muy rico. Es la salsa más picante. A ver. Muy jugoso. Nancy, qué deliciosa la comida. ¿Cómo nació la idea del restaurante? Lleva mucho tiempo, dice. Mi papá iniciaron con este negocio. Fue idea de él y mi mamá. Ya vamos por 27 años ya. 27 años. 27 años de estar aquí en Carnitas del Venado. Pero mi papá ya está en el cielo ya descansando. Mi mamá está en la casa, pero ellos siempre pendientes de cómo se hacen las cosas y todo. El sabor que inventó su papá siempre sigue aquí en los platos del restaurante. Así es. Bueno, ese es un toque de mi mamá, porque mi papá fue el de la idea, pero el sazón es de mi mamá. Los frijolitos, los chimolitos y todo. Si su papi estuviera aquí hoy viendo el esfuerzo suyo en nombre del negocio que inventó él, ¿cómo sentiría él? Mega orgulloso, porque no se imaginaría él cómo tenemos el negocio ahorita. Porque esta ha sido una transformación que le dimos al negocio cuando estaba así. Creo que él estaría mega orgulloso de mí y de mi mamá y de mi hermana. Muy rica y deliciosa la comida aquí. ¿Dónde estamos ubicados y cuál es el horario que tiene? Estamos aquí en Barrio El Tamarindo. Tenemos un horario de 4:30 de la tarde a 1 de la mañana. ¿Cuánto es el costo de un plato que comimos hoy? 120 sencillo y 140 un mixto. Wow. Sí. Excelente precio. Muchas gracias. Un gran día pasamos con nuestros compañeros de UTH aquí de Choluteca. ¿Cómo fue para ustedes que miran nuestros videos y hoy ser parte detrás de cámara, vieron todo? Caminan muy rápido, pero acaparan todo. Entonces es bastante sorprendente, es una experiencia pues bastante agradable. Y gracias a usted, Shin, por habernos invitado. Emocionada porque yo quería que usted viniera aquí al sur y sorprendida, la verdad, del buen equipo que tiene detrás de cámaras, de que son muy unidos. ¿Cómo fue la sensación ver el proceso para usted? Yo me siento muy orgulloso, por fin cumplí mi sueño, ¿verdad? De conocer a una persona muy influyente aquí en el país y que va a ser una persona que va a ayudar también, aparte de Choluteca, a ser reconocida y saber de que no es un pueblo como lo llaman, sino que somos una ciudad industrializada. No por nada somos la tercera ciudad más importante de Honduras. ¡Que viva Choluteca! Shin, hoy hemos tenido un gran día aquí en Choluteca. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Choluteca? Bueno, mientras que pienso en la respuesta, déjame contarles sobre el hotel donde estamos hospedando, aquí en el Hotel Jicaral, que queda en la carretera Panamericana y es un gran hotel. Creo que es de los más grandes de la ciudad, que cuenta con piscina gigante y incluye desayuno, todo lo que puede comer. También tiene un restaurante y bar y un gimnasio adentro. Creo que de población, Choluteca es parecido casi igual a Progreso, pero aquí tiene carreteras mucho mejores, no hay tráfico, tiene ciudad de mujer, tiene muchas universidades, la zona comercial es más grande aquí. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.